Presidente, muchas gracias por la conferencia. El presidente va a tomar algunas preguntas. Preguntas y comentarios. Y comentarios, por supuesto, de la plenaria, por favor, los que quieran inscribirse. Por favor, señor, el nombre y institución. Pero hay que darle un... Sí, en efecto, la acústica es muy buena. Presidente, bienvenido. Mucho gusto saludarle. Soy Rubén Beltrán, embajador de México aquí en Chile. Gusto en saludar nuevamente desde Puerto Varas, donde estuvo usted en la reunión de la Alianza del Pacífico, y tuve gusto en saludarle la última vez. Presidente, usted ha señalado, entre otras cosas, lo que podría ser el acta de defunción o un boceto de acta de defunción del TPP, y usted de manera muy atinada señala que uno de los rumbos que podríamos seguir sería tomar algunas de las esencias, algunos elementos importantes del TPP para hacer un comercio con el Asia de manera efectiva y de manera fuerte. Pero también usted y sus colegas presidentes de la Alianza del Pacífico han discutido sobre un tema que es fundamental. Dos metas que se han trazado desde hace poco: una, incrementar el comercio intrarregional, que apenas llega al 6% entre los países de la Alianza del Pacífico, y otro, también el fortalecimiento de cadenas de valor para integrar una mayor competitividad de la región frente a exportaciones que pueden ser a otros mercados, no solamente el Pacífico, sino otros mercados. ¿Qué nos podría platicar de esas metas que se han trazado para el Pacífico, presidente? Yo pienso que la Alianza del Pacífico, que yo lo llamé hace 15 años atrás el eje pensante, en una editorial que escribí en el Perú, es una asociación de países que piensan más o menos lo mismo en el tema económico. Y podemos integrarnos más. Lo que pasa son las distancias. Fue mucho más fácil cargar un auto en Puebla y llevarlo a Estados Unidos en un camión que traerlo aquí o al Perú, ¿no? Las distancias yo creo que nos impiden. La dificultad que tenemos también, porque el comercio crece geométricamente si empieza a crecer. Por ejemplo, los buques de línea, los grandes contenedores, no van a parar en un puertito de bajo volumen, solo van a ir a los de gran volumen. Si hay gran volumen, van a ir y se reducirán los costos. Los costos de los fletes en el mundo han colapsado recientemente y vemos varias líneas de navegación transpacífico que han cerrado, ¿no? Entonces, yo diría, necesitamos más inversión en puertos, necesitamos eliminar barreras para arancelarias, por ejemplo, la aduana, ¿no? Si mandamos del Perú a Colombia por camión algo, hay que bajar el contenedor en el Ecuador, subirlo a otro tráiler y seguir del otro lado a Colombia en otro camión más, ¿no? Entonces, así no vamos a integrarnos. En Europa, uno sube el contenedor en algún lugar de Italia y el tren termina en Suecia, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay muchísimo que hacer. Y obviamente los mercados grandes de Asia, China en particular, y en un futuro quizás más lejano la India, los países de ASEAN, pueden ser un mercado grande.
pero el mercado grande sigue siendo Estados Unidos con Canadá. Entonces, ahí vamos a tener que llegar a algún arreglo de algún tipo. Y la pregunta es, ¿queremos pasar desapercibidos y meternos por abajo del muro, ¿no?, exportando nuestros arándanos, nuestras frutas, frambuesas, lo que sea, o queremos golpear la mesa y decir aquí estamos? Tendremos que pensar bien en cuál debe ser nuestra táctica, porque ciertamente no conviene hacer mucha bulla, pero tampoco conviene ser pasivo. Vamos a tener que navegar ahí, no va a ser nada fácil, ¿no? Muchas gracias, presidente. Pascual. Presidente, bienvenido y un placer poder tenerlo acá presente en nuestra casa. Yo soy funcionario de la CEPAL. Mi nombre es Pascual Gerstenfeld. Compartiendo totalmente muchos de sus pensamientos y concentrándome en la primera parte de su presentación cuando dijo destacaré dos fuerzas de esta globalización, como le llamó nuestro secretario ejecutivo adjunto, con hiperglobalización con falta de gobernanza. Destacó dos grandes fuerzas y dijo, de todas las que más me preocupan son la robótica y el elitismo económico y la falta de solidaridad. Dejamos eso ahí y tenemos en cuenta cosas que todos conocemos, que la CEPAL lo ha repetido en innumerables foros. Hoy 62 personas del planeta tienen el mismo nivel de riqueza que la mitad de la población del planeta. Y, por otro lado, tenemos el desafío del multilateralismo, del cual usted claramente se expresó y al cual obviamente quienes estamos más de 3 décadas dedicados al multilateralismo tenemos en él una pasión y una convicción. La pregunta y reflexión para que usted nos reflexione sobre ella es, estamos ante un multilateralismo que está en manos del concepto que está también muriendo del Estado Nacional Industrial. Y si las fuerzas reales de la sociedad del planeta, o acuñada por el sociólogo canadiense, la hoy ya aldea global, es que 62 personas tienen la misma riqueza que la mitad del planeta. Pero como ellos hay 600, 6.000, quizás 60.000 personas que probablemente tengan mucha más fuerza que muchos de los gobiernos de nuestro planeta. Quizás podríamos decir que estas 62 personas tienen, en Naciones Unidas hay 200 Estados miembros, probablemente mucha más fuerza de movilizar que 100 de nuestros Estados miembros o más. Entonces, mi pregunta y mi reflexión es, ¿cuáles son las reformas de este multilateralismo que usted se imagina para poder volver a un planeta sin elitismo económico y donde la fuerza de los estados nacionales industriales en decadencia puedan recuperar el rol protagónico de esas etapas gloriosas para enfrentar esta otra energía que no solo va a potenciar la robótica, sino otros conceptos que podrían hacerle mucho bien a la humanidad, pero que tienen que venir acompañados, y termino con su metáfora, cuando dijo, es más fácil, en el caso de Perú, si pudiéramos formalizar que compraran la aspiradora en vez de darle trabajo a las personas y la escoba, pero sabemos, y por suerte usted cerró con el tema de la educación, que precisamos tener una población muy educada, porque esas personas ya no se les va a dar la escoba, pero precisamos que sean productivos y que tengan una vida digna. Entonces precisamos las dos cosas a la vez.
Y yo veo que en el multilateralismo se están enfrentando estas dos fuerzas y no veo claramente que se esté tratando de esa manera. Muchas gracias. Gracias, Pascual. Bueno, yo creo que ahí entramos a grandes temas, ¿no? Que no son fáciles de analizar. La debilidad del multilateralismo siempre ha sido que hacer que 100 estados, 100 presidentes, 100 embajadores decidan algo es mucho más difícil que hacer que 1 o 2 personas decidan algo. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Vemos, por ejemplo, lo de Siria, no hay decisión, ¿no? En el fondo la cosa va a la deriva hasta que todo el mundo se vaya, le corten la cabeza a unos cuantos arqueólogos más y al final simplemente va a desaparecer el problema porque ya no habrá nadie, ¿no? Es como una película de terror, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es mostrar que el multilateralismo tiene fuerza y que sí puede decidir cosas, y para que eso funcione tiene que decidir pocas cosas pero bien. El sistema de Naciones Unidas lamentablemente no decide cosas porque depende de un Consejo de Seguridad donde siempre hay alguien que da un veto. Entonces tendríamos que simplificar un poquito el sistema. Y vemos grandes instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, que primero no se llama el Banco Mundial, eso no es su verdadero nombre. Y con el tiempo se ha ido achicando, ¿no? Hoy el Banco Mundial es 0,5% de los flujos internacionales, ¿no? El BNDES es mucho más importante que el Banco Mundial. Entonces yo creo que tenemos que ponerle un poquito una dosis de realismo a todo eso, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, que tengamos un país del continente sudamericano que está en una inmensa crisis económica, moral, y nadie puede hacer nada, ¿no? Y ahí sigue. En lo que va de este año se han fugado de ese país 150.000 personas. El año entrante será 1 millón. Y solo cuando la crisis llegue a unas islas del Caribe o a Panamá o a Colombia o al Perú es que todo el mundo se va a despertar y decir, oye, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, ¿eso es natural? ¿Se necesita una crisis para recapacitar? Bueno, la historia mundial nos dice que sí, pero con un mundo moderno como tenemos ahora, deberíamos poder anticipar un poquito más las cosas, ¿no? Ahora, los grandes estados industriales, ¿no? Como decía yo, con la industria siderúrgica ya no es una industria importante, ¿no? Y la China ha comido esa industria, se la ha tragado, así, ¿no? Y tienen el 60% de la capacidad mundial en esa industria. Ahora, las industrias de los 62 trillonarios, billonarios, esos son en gran parte industrias de inteligencia, de robótica, ¿no? Entonces, en cierta forma ellos están marcando la tendencia, ¿no? Y algunos de ellos distribuyen su riqueza y algunos de ellos hacen un buen trabajo. Yo, por mi formación europea, yo al final creo que un Estado bien organizado puede hacer más que 100 billonarios juntos, ¿no? Pero si el señor Gates quiere
curar esta enfermedad, bueno, que lo haga. Yo preferiría que el Estado se ocupe de esas cosas. En fin, esas son preferencias, son prejuicios de la educación de uno. Yo tengo mis prejuicios, soy un poquito a la antigua, si se quiere, ¿no? Pero también miro hacia adelante. Entonces, muchos impuestos, siempre habrá paraísos fiscales, ¿no? Siempre habrá. Los había en la época gloriosa de Florencia, hace 600 años atrás, y los habrá en 600 años. Lo que pasa es que ya no habrá dinero tampoco. Todo eso va a desaparecer. O sea, ya uno va al Starbucks, ya no hay plata, es el teléfono celular, ¿no? Entonces, yo diría que todo esto genera un poquito de incertidumbre y no tenemos mucho tiempo, porque el planeta, como estamos viendo aquí afuera, se está calentando a tal velocidad que el mundo va a tener una crisis de agua. Y ya estamos en la crisis de agua, los glaciares desaparecen, la desertificación es masiva. El otro día volé a Bolivia, a Sucre, y veíamos el paisaje desde el avión, más seco que una paja quemada, ¿no? No se veía ni una napa de agua, ¿no? Entonces, ahí tenemos el verdadero problema. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, felizmente hay gente que está pensando sobre eso, hay muchas ideas, hay cambios en la generación eléctrica, hay todo tipo de cosas buenas. Pero al mismo tiempo, Trump ha dicho que va a revivir la industria del carbón, ¿no? Y China sigue generando electricidad con carbón, y esa es la principal fuente de carbonos, de emisiones de carbono. Entonces, aquí la única solución a esto es el multilateralismo, porque si no nos ponemos de acuerdo, no vamos a progresar. Muchas gracias, presidente. ¿Algún otro comentario, pregunta, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Sergio Escarabino, soy representante de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y me interesó mucho lo que planteaba del tema de repensar la educación y quería saber si nos podía comentar cómo le está yendo con eso en la gestión en Perú, porque definitivamente es algo que se viene, es algo que en el marco de la revolución tecnológica y de las posibilidades de acceso al conocimiento ya es una realidad, y desde los gobiernos la posibilidad de redefinir la forma en la que se educa me da la impresión de que es bastante difícil de gestionar. Entonces quería saber cómo le estaba yendo en el Perú con ese tema. Bueno, en el Perú la educación tomó un gran retroceso en la década de los 90, porque para estabilizar las finanzas públicas se hizo, después de una época de hiperinflación, se hizo un ajuste brutal, se dejó a un montón de profesores en la calle, no se invirtió en los colegios y hubo un gran retroceso. Y se empezó en el gobierno de Toledo a cambiar eso. Empezamos a aumentarle a los profesores, porque si los profesores no saben nada, ¿qué van a enseñar, no? Entonces hay que primero mejorarles su situación, y en el siguiente gobierno se hizo algo, no mucho. El gobierno de Ollanta empezó algo y nosotros ahora estamos retomando el camino que empezamos en el año 2001, pero estamos muy atrasados.
La educación pública en el Perú absorbe 3,5% del producto, la privada 2,5%, es poco realmente, ¿no? Y si le quitamos a la educación pública la parte que va a las universidades públicas, es solo 3% del producto. Y ese 3% va a 6, 7 millones de chicos y el otro 2,5 va a 2 millones de chicos. O sea que ya partimos mal, hay una mala distribución. Estamos tratando de cambiar eso. Y hay experimentos de colegios privados que están mostrando un camino que de repente podemos seguir, ¿no? Con educación a través de los tablets, hay que poner paneles solares en los colegios, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero primero, los colegios tienen que tener baño. O sea, yo he visitado colegios donde no hay baño. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar higiene si no hay baño? Hay colegios que no tienen ventanas. Entonces, necesitamos una inversión grande ahí y yo creo que es una política de Estado. Por eso yo he mantenido al ministro de Educación que estaba en el gobierno anterior, a quien conozco desde hace muchos años, pero el Congreso ahora lo quiere tumbar, ¿no? Por razones puramente políticas. O sea, es gente que representa universidades privadas que quieren privilegios y que por eso quieren marcar en el Congreso una tendencia. Y yo les he dicho la verdad públicamente, a ver, salgan de su closet y díganme a quién representa, ¿no? Porque es realmente una vergüenza lo que está pasando. Ahora, yo sí creo que en el Perú más y más la gente se da cuenta que la educación pública o cuasi pública es fundamental, ¿no? Hay muchas teorías en educación, ¿no? Hay gente que cree en los vouchers, en esto, lo otro, pero la verdad es que tiene que haber un lugar, tiene que estar asequible a los chicos, tiene que tener energía, tiene que tener un baño y tiene que tener profesoras y profesores razonablemente bien pagados. Si están pagados a un nivel debajo del ingreso per cápita, no va a haber talento ahí. Eso es lo primero que estamos cambiando. Yo avisoro que en unos 5 o 6 años, si seguimos a este ritmo, habrá una mejora. Y ya lo hemos demostrado en las pruebas PISA, donde salíamos 65 de los 65 países medidos, pero hay colegios que están al nivel de Shanghái, o sea que sí es posible hacer el cambio. Una más. Una más, ok. Señor presidente, buenas tardes y gracias por esta clase magistral. Una reflexión. ¿Cómo ven usted el rol de estos élites económicos y las posibilidades que ellas se juntan a un multilateralismo eficaz? ¿Hay posibilidad o no? ¿Y cómo ven el acompañamiento, una alianza posible público-privada, estas grandes reformas que tiene que hacer el mundo? Gracias. Bueno, los grandes billonarios, trillonarios, no sé ni qué cosas son, ¿no? Algunos son muy multilaterales, ¿no? Tienen muy buenos instintos. Otros gozan de su plata y se mueren, el impuesto a la herencia les quita una parte, no mucho, la verdad, ¿no? Ahora, yo estoy convencidísimo de que al final la solución es una sociedad más igualitaria.
Suecia, que tiene impuestos altos, tiene varios billonarios que viven en la Riviera, ¿no? O en un avión. Yo no tengo nada contra ellos. Y Suecia es un país hipermultilateral. Noruega también. Ahora, son países muy especiales, ¿no? De poblaciones pequeñas, supereducadas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer nosotros en América Latina con 600 millones de habitantes, de los cuales quizás 150 viven en la pobreza? ¿Cómo ha hecho China, ¿no? China ha ido cambiando, ¿no? La India todavía le falta, ¿no? Y con esto cierro. El otro día la India hizo una reforma monetaria para formalizar a la gente. Y eliminaron los billetes de 500 rupias y 1000 rupias, $7.50, $15. Y algún teórico en el Banco Central pensó que con eso se iba a acabar la economía negra. Lo que pasó es que los pobres tipos que se subían a un tren no tenían cómo pagar la continuación del tren o hacer su cola. Fue un absoluto desastre. Entonces, tenemos que pensar en ideas más modernas, más amigables. Siempre hay que pensar en que una medida que se da va a tener consecuencias inesperadas. Entonces, yo creo que si tenemos políticas fiscales redistributivas que no están bien pensadas, van a tener consecuencias imprevistas también, y eso tenemos que evitarlo. Muchas gracias, señor presidente.